Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Golden es el álbum que más rápido ha tenido todos sus videos musicales con 80 millones de vistas en YouTube por un solista de K-pop. Golden lo obtuvo con 78 días. Felicitaciones, Jungkook. Seven se ubicó en el puesto número 101 en Spotify Global. Continuamos con el Extrema 7 para que siga haciendo historia en Spotify. Escucha Golden y la música de Jungkook en las diferentes plataformas musicales. En Spotify Chile, Who se ubicó en el número 14. Spotify Estados Unidos número 10. Spotify Japón número 6. Spotify Italia número 155. Spotify Malasia número 47. Spotify Brasil número 140. Spotify España número 147 y Spotify Global número 11. Según la predicción para la semana número 31 de Who, en los Billboard Hot 100 es el puesto 34, pero no nos confiemos. Sigue escuchando Who, con los remixes en Spotify, Apple Music, iTunes, etc. Si tu cuenta es premium, será contabilizado con mayor porcentaje. Compra Who y sus remixes. Asegúrate de descargar las canciones y pídela en radios. En los The Beam Music Awards 2025, Jimin ganó en las 9 categorías que fue nominado, y lo convirtió en el mejor artista en todas las categorías por segundo año consecutivo. Felicitaciones, Jimin. Vota por Jimin en los Shining Awards como icono pop, solo falta un día para que se cierre la votación. Jimin va ganando por muy poco, que la distancia sea más amplia. Llevemos al triunfo a Jimin. Vota en los iHeartRadio Music Awards por Jimin, mejor letra con Who, y Jimin y Jungkook, tu favorito en pantalla por Are You Sure. Solo 5 países pueden votar, ocupa la hora Power para hacerlo. Vota con diferentes correos electrónicos. No se te olvide votar diariamente y en todas las categorías para que tu voto sea válido. Diario Militar J-Coop. Menú de día miércoles. Desayunaron: arroz, sopa de col con setas de ostra, salteado de cerdo con pimientos, salteado de brotes de soja con tocino y rábano encurtido. Almorzaron: bibimbap de verduras silvestres, sopa de tofu frito y pastel de pescado, caballa a la parrilla, ensalada de rábano picante y kimchi. Cenaron: arroz, sopa de ternera con fideos de vidrio, cerdo salteado con kimchi, batatas caramelizadas, rábano en cubos, y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 0 grados Celsius, despejado. En la tarde 6 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 8 grados Celsius, despejado. Esta persona consiguió estos autógrafos de Jimin y Jungkook a través de su novio soldado que hacía el servicio junto a ellos y fue dado de baja el 21 de febrero. Jimin y Jungkook cumplen el 81% de su servicio militar, solo queda el 19%. Cada vez falta menos y con más ansias de que salgan lo más pronto posible. Les enviamos muchas energías positivas a nuestros chicos queridos y que pase rápido el tiempo que queda. ¿Sabías que? Pobres exvecinas, la vida las golpea una y otra vez, el actuar mal siempre tiene sus consecuencias. Ahora volvieron a desesperarse cuando se publicó una corona con una planta que Jimin y Jungkook regalaron en conjunto a una nueva empresa de entretenimiento. Pudieron haber hecho el regalo por separado, como lo hizo Hobby y otros idols.
Pero ellos decidieron hacerlo así y tiene un significado en Corea, que más adelante lo explicaré. Pero las exvecinas ante eso, una vez más niegan y minimizan los hechos. Como esta que dice, las flores parecen un producto de la empresa. JK nunca usa su nombre real y aquí es demasiado formal. ¿Lo tradujiste? La gente debería hacerlo, no es nada especial. Ella cree que fue la empresa que envió ese regalo, en nombre de ellos, obvio que dirían eso, pero si hubiera sido así, lo hubieran hecho por separado, además esto no tiene nada que ver la empresa, es algo ajeno. Y respecto al nombre porque dice, Park Jimin y Jeon Jungkook, los queremos, eso implica que tanto Jimin como Jungkook, escriben de una manera íntima porque están sus nombres completos, más la frase los queremos. No escriben como artistas, es algo más personal, porque ambos quieren y conocen a esas personas. Imagínate que ellas conectando la foto de Tae con un ramo de flores con Jungkook, cuando eso se lo crearon ellas en sus cabezas. Pero no quieren ver el hecho que Jikook de manera personal feliciten por una nueva empresa a sus amigos o conocidos. Eso sí no tiene nada de especial, pero lo otro sí, las exvecinas son un chiste. Lo único que nos queda es tener compasión por las exvecinas que han sido azotadas por el karma una y otra vez estos días. No están soportando los acontecimientos y creo que sería bueno que ya comenzaran a soltar sus chip inexistente, porque no creo que la cordura les aguante después del 11 de junio. 여러분들 정말 많은 얘기를 나눌 준비가 돼 있습니다. 9월 11일 정말. Ahora ya lo sabes. ¿A quién le enviaron la corona y planta de regalo Jimin y Jungkook? A una nueva empresa llamada Retopia Salon, conformada por 3 extrabajadores de Big Hit. Uno de ellos era partícipe de Are You Sure, los documentales de Jimin y Jungkook en solitario, en Ram Jin, etc. Lo llamativo de esto es que ambos enviaron juntos el regalo, y en la cinta están escritos sus nombres, como una felicitación y regalo en conjunto, cuando pudieron hacerlo por separado, como mencioné anteriormente. Al ver esto, las coreanas que entienden su contexto y cultura, reaccionaron de la siguiente manera a la cinta con sus nombres y el regalo. Las personas que tienen 100.000 millones de wons en sus cuentas bancarias, no deberían comprar coronas de flores al por mayor. Porque parecen una pareja casada. Ustedes dos se casaron sin que yo lo supiera, ¿por qué van 1 más 1? Podrían haberlo hecho por separado. Son muy ricos. Cuanto más sucede, más siento que tienen una relación real. ¿Acabas de enviar una corona de flores junto con Mokomin para celebrar la creación del sello? ¿Qué diablos? Estos tipos están casados. Hobby también envió, pero solo, entonces, ¿por qué los enviaste juntos? Estos son unos ejemplos de las múltiples publicaciones debido al envío de la corona con sus nombres en la misma cinta. ¿Por qué dicen que están casados? Porque en Corea las parejas suelen enviar coronas de felicitaciones con sus nombres en la misma cinta. No quiero crearme expectativas ni nada, pero después del 11 de junio puede que hayan más cosas como esta, porque creo que Jimin y Jungkook ya no les interesa que diga el resto, ellos actúan como sienten y quieren. Si me preguntan a mí, no creo que realmente estén casados, tampoco creo que las coreanas lo crean, pero para ser pareja no es necesario un matrimonio. Jimin y Jungkook actúan como pareja. Tienen actos que parecen una pareja. Pasean como pareja. Se dicen cosas de pareja. 낭만 있어 좀. 낭만 and 청춘 and nice. Y envían regalos como pareja. Entonces, ¿qué pueden ser? Como lo he dicho en anteriores ocasiones, es lo que yo creo y siento, a ellos los une un lazo fuerte y hermoso, no sé qué nombre le tienen a su relación pero ahí hay algo bonito, genuino y sin maldad, solo hay amor y amor del bueno. 아닌데 이게 남친 짤인데 이게 남친 짤 아닙니까? Día 104. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.